Dentro de las oportunidades económicas que en el exterior podrá encontrar el nuevo gobierno de México, destaca desde luego la que ofrece el hacer una nueva evaluación a la interacción económica y comercial que en los últimos tiempos nuestro país ha tenido con su poderosísimo y ciertamente no poco conflictivo vecino del norte. Se tiene que revisar cómo hemos manejado nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Creo que es el momento de sentarse a hacer críticamente cómo ha sido nuestra relación en los últimos 30 años con Estados Unidos desde el punto de vista económico. Y es que al final del día Estados Unidos sigue siendo el destinatario de al menos el 70% de las exportaciones de nuestro país, por lo que otra oportunidad que en el ámbito económico ofrece la realidad actual es la que implica la posibilidad de diversificar las relaciones económicas y comerciales de nuestro país y la de seguir ejemplos exitosos de otras naciones del hemisferio. Si el lejano oriente se prefigura desde luego como una opción insoslayable, la propia América Latina constituye una muy interesante posibilidad a ser explorada. Y tenemos que fortalecer eso, tenemos que ampliar nuestra presencia, nuestra participación en el mercado de Centroamérica y de Sudamérica. De lograrlo, México no solo obtendría importantes ventajas económicas y comerciales, sino acaso la oportunidad de recuperar el papel de liderazgo que en este ámbito geográfico alguna vez le resultó natural. El papel que ahora tienen países como Colombia, como Brasil, como Argentina, que en un momento dado pudo tenerlo México, en un contexto como ahora, en donde pueden darse mayores oportunidades para que surjan voces autorizadas en la diplomacia internacional, pues México no ha tenido la posibilidad de participar así. En todo caso, lo que sí queda claro es que la coyuntura económica internacional actual plantea serias, muy serias amenazas, pero también invaluables oportunidades. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Vamos a continuar en esta conversación con el doctor Jaime Saludowski y dejamos como tarea para este segmento el tema de América Latina. Me parece muy relevante porque es una de las pocas zonas del mundo que parece tener una razonable estabilidad macroeconómica, posibilidades de crecimiento, que el mercado interno, pensando en América Latina como un solo país, el mercado interno tiene un potencial muy, muy grande de expansión, y con tasas en algunos países como Perú, Colombia, muy interesantes de crecimiento. Estamos hablando de 7, 8%. Lo único que sí veo es que suelen ser como muy monotemáticos algunos de estos crecimientos. Por ejemplo, crecimiento argentino ligado al sorgo y a la soya que exporta a China. Caso brasileño con una serie de minerales como el estaño, también con contratos de largo plazo para la venta a China. Caso de Perú, muy concentrado en la minería, muy concentrado en la minería, diría yo. En fin, el caso mexicano es un caso sui generis, porque tenemos una plataforma, digamos, una oferta muchísimo más amplia que lo que se está mostrando en otros países. Pero no siento que tengamos el jalón que les ha dado a otros latinoamericanos, sobre todo sudamericanos, la vinculación con China que tienen ellos y no tenemos nosotros. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto y yo te diría afortunadamente. A ver. Afortunadamente, porque primero yo haría una advertencia. Cuando me da mi vena provocadora, que no es inusual, digo que hablar de América Latina es muy poco útil. América Latina como concepto, a lo mejor funciona para verlo en un mapa mundi, decir, esto es América Latina. Y para votar en la ONU, a veces. Exacto. Pero en términos de integración y en términos de comercio, es un concepto muy poco útil, porque América Latina está formado, yo diría, por 3 tipos de países. Hay un grupo de países que yo llamaría los autárquicos, que no están integrados en la economía mundial y hacen todo lo posible por cada vez estar menos integrados, y con los que es poco fácil hacer negocios y tener una relación de mediano y largo plazo. Y bueno, pues obviamente está Cuba, está Venezuela en cierto sentido, porque o dependen de un solo producto como es el petróleo, o simplemente están autosuficientes con todas las carencias que eso implica. Luego hay un segundo grupo de países, y tú te referiste a Argentina y Brasil, que tienen 2 características. Las características es que su auge reciente ha sido asociado al crecimiento asiático principalmente y al precio de los commodities. ¿Y por qué decía yo, afortunadamente México no tuvo eso? Porque si tú ves lo que le ha pasado y le está pasando a Brasil... La desaceleración que están teniendo. Ha tenido una aceleración muy fuerte ahora que ha bajado
Eso, pero sobre todo Una ha tenido inflación grande. un tema estructural muy importante. En la literatura económica se conoce como la enfermedad holandesa. Y se conoce la enfermedad holandesa porque Holanda en los 70 tuvo descubrimientos muy importantes de gas y de petróleo que hicieron que entraran muchísimas divisas a Holanda y eso apreció el tipo de cambio de manera que todo lo que no fuese petróleo y gas no podía competir. Y es lo que le ha pasado a Brasil. Hoy Brasil tiene un tipo de cambio real altísimo que implica que toda su manufactura tiene problemas muy serios, no solo para competir externamente, sino internamente. Y lo que ha derivado esto es un montón de medidas. Exportar es dificilísimo para ellos con ese tipo de cambio, Así muy es. difícil. Y no solo eso, sino es caro incluso y lo que han instalarse. venido haciendo es cerrar la parte manufacturera. Tuvimos un problema en la parte ¿En serio? automotriz con nosotros, le subieron el arancel a todos los coches viniendo de todas partes del mundo, porque la entrada de divisas es en cierto sentido, yo digo, es un fenómeno bastante similar a lo que le pasó a México a finales de los 80 cuando descubrimos petróleo. Aquí el origen es diferente y no es tan serio, pero esta enfermedad holandesa, de la cual yo creo que Brasil demuestra algunos síntomas bastante generalizados, es una cosa que a México no le sucedió, porque México es el único país de América Latina que es un importador neto de commodities. Y nuestra base exportable es manufactura, 80 y tantos por ciento de manufactura. Exportamos más valor agregado. Además. Exportamos valor agregado y no tenemos estos impactos que se veían positivos hace 4 o 5 años en Brasil, pero que ha sido ahora a expensas de su competitividad industrial. Este segundo grupo de países son Brasil, Argentina, que además están en Mercosur. ¿Y por qué es importante? Porque no solo venden commodities, también porque no tienen una legislación comercial que sea sólida. O sea, Mercosur es un acuerdo de integración muy débil, institucionalmente muy pobre, que suben y bajan aranceles cuando quieren. Y luego hay un tercer grupo de países, que son los que yo digo que tenemos tratados serios, que es Colombia, Chile, Perú, Chile, México y hasta Centroamérica. Costa Rica. Costa Rica, que tenemos tratados tipos TLCs, donde nuestro compromiso con la apertura es permanente y el costo de revertirlo es muy alto. Tan es así que Colombia el año pasado se volvió el primer socio comercial de México en América Latina, desplazando a Brasil. Voy a aventurar otro principio con todas las posibilidades de que tenga excepciones también. Y lo acabo de registrar en un reciente viaje que hice al Reino Unido. Están abriendo más aún la economía británica al mundo bajo el principio de que en la medida en que todo mundo tenga alguna ficha puesta en ese país, el mundo lo va a cuidar. Claro. ¿Verdad? Creo que el caso mexicano se acerca mucho Así a es. esto. Me preocupa sí el tema de los commodities famosos, sobre todo el tema de alimentos, que seamos un país que necesita importar tantos alimentos, o sea que somos muy comelones en México también, pero lo cierto es que esa parte sí son pies de barro de nuestra economía. El campo mexicano tiene que aproximarse de una manera distinta, creo yo, independientemente del tema comercio internacional. A ver, porque tenemos capacidad de pero producción. son dos cosas diferentes. Una cosa es que el campo se tenga que modernizar y que tengamos que producir más en lo que somos competitivos. Hoy nosotros somos la alacena de Estados Unidos, somos los principales productores de hortalizas y verduras para Estados Unidos, no digo jitomates, frutas, y que sigamos explotando eso y que cuidemos nuestra, y voy a ser muy cuidadoso, yo no soy internacionalista, pero voy a decir, la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria quiere decir que México debe tener la oferta interna y las fuentes de abasto externas necesarias y garantizadas para la alimentación del país. Así es. La soberanía, eso es lo que yo entiendo que es la soberanía y la seguridad alimentaria. Hay gente que habla de la autosuficiencia alimentaria. Yo creo que la autosuficiencia alimentaria es demagógico. Nadie la tiene. Es peligroso y sería un error de política económica pretender que vamos a producir en México todo lo que México se coma. Primero, porque cada vez comemos una dieta más variada
Y en segundo lugar, porque algunas de las cosas que comemos mucho, somos muy malos para producir eso. Y pretender producir de eso todo lo que nosotros comemos sería muy caro, muy ineficiente e innecesario. Entonces, creo que es una discusión también que en su momento se debe tomar. La diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria, por una parte, y la diferencia de autosuficiencia alimentaria, que son dos cosas muy diferentes, pero que con mucha frecuencia se intercambian y se discute lo mismo. Pero quizás está fuera de discusión que tenemos un campo que está en una alta proporción ocioso, así es, subexplotado, así es, mal explotado. Por supuesto. ¿Verdad? Y perdiendo incluso áreas de cultivo año con año por razones ambientales, por razones de mal manejo, etcétera. Y podemos seguir produciendo hortalizas de exportación para poder importar trigo de Canadá o de Estados Unidos. Eso está bien, pero sí tenemos que tener esa capacidad de generación de producto agrícola que no la tenemos. Por supuesto. ¿No? El caso de Holanda que hablabas hace un minuto es un gran exportador de hortalizas también, de flores, etcétera, y la mayoría van a la exportación a cambio de otro tipo de productos. Pero creo que vamos a llegar al final de este segmento y propongo que en el último segmento del programa nos dediquemos a ciertas conclusiones, un poco las lecciones aprendidas y por dónde movernos en el sexenio próximo. Así es que regresamos con el doctor Sabludowski después de esta pausa.